El análisis del día con visión global. El análisis del día con Gonzalo Cañete de Soto, analista ejecutivo de cuentas de Sweetspot. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Gonzalo, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucháis? Hola, muy buenas tardes. Ahora sí que te escuchamos. Genial. Gonzalo, si te parece, comenzamos mirando un poco a la principal bolsa del mundo por ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y México que ha marcado la actualidad de la tarde, del día, mientras Wall Street alcanza de nuevos máximos históricos. Sí, claro. Fíjese, la semana pasada ya lo comentábamos aquí en Visión Global. Decía, Sí. Pese a las críticas que recibe Donald Trump, parece que después de todo le van saliendo bien las cosas, porque a México es un país al que le ha añadido bastante presión, desde luego no tiene una postura amistosa hacia él, y sin embargo ahora consigue un acuerdo que según él es un mucho mejor acuerdo que el que habían alcanzado las legislaturas anteriores con los demócratas. En este caso se sigue cumpliendo el esquema que ha seguido haciendo la administración americana actual, que no hay que olvidar que es la que lidera el mundo, que es castigar y golpear a, por ejemplo, regiones como el de Corea del Norte para luego, posteriormente, sacar una solución a ese problema. En este caso, con México, era un país con el que tuvo una dialéctica muy complicada y finalmente parece que tiene un acuerdo. Con la Unión Europea la ha criticado muchísimo y ya decíamos, Juncker mismo le prometió concesiones comerciales a Estados Unidos, por lo tanto esa guerra comercial que dibujaba en el mapa, finalmente parece que tenía razón cuando decía Donald Trump aquello de que una guerra comercial con los déficits que tiene Estados Unidos hacia el resto del mundo es difícil perderla, porque ya partíamos de una situación muy mala, con lo cual solamente quedaba mejorarla. Y porque no hay que olvidar que es el mayor cliente del mundo, es el país con el mayor déficit comercial del mundo, quiere decir que es el país al que más compra con respecto al resto del mundo, el mejor cliente para muchos otros países. Uh-huh. Esa guerra comercial tiene muchos frentes. Hoy estábamos hablando de Estados Unidos y México. China, que está ahí también, por otro lado, también se ha hablado hoy si Canadá finalmente se puede unir a ese tratado. Y por cierto, Gonzalo, si no me equivoco, estáis organizando un seminario sobre la guerra comercial, ¿no? Que tiene mucho que analizar. Sí, precisamente, justo, es sobre esa temática, vamos a relacionarlo con la materia prima, la renta fija, la renta variable, y es una charla que además queremos dar siempre al público, a todo el mundo en general que esté invitado a asistir a ella, que hacemos esta vez en Zaragoza y en Barcelona ahora en el mes de septiembre, o sea que en breve nos tendrán el día 7 en Zaragoza y el día 8 en Barcelona, precisamente para entrar en detalle de estas cosas. Queremos sacar el bono norteamericano para mostrar cómo la evolución del enfriamiento del bono demuestra la estabilidad, el resurgimiento del dólar que tiene mucha potencia y algo sorpresa, porque la gente que le interese asistir, lo que vamos a preparar es al final de la charla un sorteo para invitar a 2 personas a un curso de trading en Londres de 3 días, donde les pagaremos pues obviamente el vuelo y el alojamiento en el hotel. Pues estupendo. Recuérdanos las fechas y el lugar de los cursos. Sí, Zaragoza, 7 de septiembre. El lugar, no recuerdo exactamente qué hotel, creo que es el Hotel Triple Zaragoza. Y en Barcelona, el 8, el día siguiente, el sábado 8 de septiembre, en el Meliá Sarriá de Barcelona. Y al que le interese, pues bueno, nos pueden incluso llamar mañana durante la jornada al teléfono gratuito que hay de Sweetspot, que es 800-600-930, y así les ponemos en lista para que puedan asistir porque es gratuito, no tiene ningún inconveniente. Y ya le digo, yo creo que merece la pena porque todo este tipo de cosas que se pone en un escenario casi diría yo que la calma que precede a la tormenta, porque en realidad este tipo de cosas, pese a que realmente la evolución que se viene es muy buena en cuanto a Estados Unidos, deja entrever los próximos problemas que habrá. Yo creo que para Europa, por ejemplo, el tema de la deuda es un tema que tenemos dormido ahora mismo. Los bonos europeos, en el caso de España e Italia, siguen colocando rendimientos con tasa de interés negativa, pese a que las cifras macro de España e Italia no se parecen en nada a las de Alemania, y sin embargo pues el rendimiento de muchos de sus bonos es prácticamente idéntico, lo cual muestra que hay una divergencia clara en cuanto al riesgo de cada uno de esos países a la hora de colocar su deuda. Estamos viviendo una burbuja auténtica en la que la prima de riesgo no ha desaparecido, pero sigue estando ahí, y lo único que ha hecho ha sido silenciarla las compras que realiza el Banco Central Europeo. La pregunta está en qué habrá cuando esto se vaya. Italia sigue metiendo bastante miedo con comentarios que hace sobre pedir ayuda financiera a China, o sobre pues las desavenencias que tiene con la administración actual italiana de la coalición de gobierno que se hizo con la administración de Bruselas, ¿no?, de la Comisión Europea.
Entonces, con todo este escenario vemos hoy en la renta variable como se ha cerrado con ganancias, mucho más optimismo en Wall Street. ¿Qué le parece la reacción de la bolsa de Nueva York a todo esto que estamos comentando ahora mismo con niveles nunca explorados en algunos casos? Sí, sin duda, claro. La semana pasada aquí mismo dijimos que nos acercábamos a los máximos del S&P 500, los máximos históricos. Teníamos los 28,75, di como nivel de referencia para el S&P, y dije que había que tener precaución. El que no estuviese dentro del mercado, lo que tenía que hacer era esperar sencillamente a ver qué ocurría llegando a estos máximos. Bueno, hemos visto que los hemos superado, así que no se trata de que ahora por haber roto los máximos del S&P tengamos que invitar a que nos escuchen aquellos que compren equity, que compren acciones de valores americanos, pero sí, desde luego, hay optimismo. Lo que tenemos que ver ahora es que si se consolida esta ruptura alcista, ahora, esta semana, veríamos en todo caso cualquier posible retroceso hacia los anteriores máximos, es decir, en cuanto estemos hablando de que alcanzamos 2.900 puntos en Wall Street, es sin duda muy buen síntoma, y entonces podemos esperarnos para buscar valores que podamos comprar en cualquier posible retroceso para que nos den buenos niveles de compra, porque ahora todo lo que quede como máximo se convierte en un buen soporte para iniciar nuevas compras. Y no hay que olvidar que el sector que más ha subido, dejando atrás al S&P 500, el que con diferencia ha subido casi 3 veces más que el rendimiento del selectivo americano, ha sido el sector energético, porque lo he dicho más de una ocasión, el único mercado actualmente que podemos afirmar que no está en una burbuja o que no está sobrecomprado, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, es la materia prima. La energía, traemos desde el año 2014 los mínimos de 30 años en petróleo, y por eso estamos viendo que lo que es habitual, esa recuperación que está teniendo el mercado de la energía hacia 68 dólares el barril West Texas en Estados Unidos, que acabará yendo a 75 y veremos incluso si lo supera, pues nos deja que todo lo que ha estado latente, durmiendo en cuanto a petroleras americanas, acuérdese, la época del fracking se quedó estancada en 2014, todo eso se va a ir recuperando ahora. Últimos minutos para el mercado de divisas. Le quería preguntar también por la lira turca, porque hemos vuelto a ver cómo caía en las últimas horas tras reactivarse los mercados tras una semana festiva. Una divisa que ha perdido un 40% de su valor en lo que va de año. Sí, y lamentablemente lo que le quede, porque no parece que vaya a cambiar mucho el guión en cuanto a Turquía. Turquía padece, lo que he dicho en alguna ocasión, padece el mismo síntoma que muchas otras divisas emergentes. Lo que está padeciendo es el emerger que tiene el dólar, ese resurgimiento. La Reserva Federal está liquidando ahora sí el balance que tenía, porque aunque la QE, Quantitative Easing en Estados Unidos, terminó hace mucho tiempo atrás, lo que estamos viendo ahora es que se empieza a retirar de circulación dólares. Y eso se nota en la apreciación que está teniendo el dólar. El hecho de que Donald Trump esté consiguiendo victorias políticas hace que se consolide todo el miedo anterior del año 2017, cuando el dólar caía ante el miedo a un impeachment a Donald Trump. Se pensaba que se iba a quitar de en medio. Sigue habiendo mucha crítica contra él, pero vemos que empieza a ganar ciertos pulsos políticos a nivel mundial que van a consolidar la inversión de Estados Unidos. El mayor ejemplo, el que puedo coger ahora mismo, es el de la Unión Europea, una zona económica muy proteccionista que empieza a dar concesiones, aunque sea verbalmente, a Donald Trump. El propio Juncker, cuando le habían criticado a muerte, cuando habían puesto todo tipo de pegas a la administración norteamericana, ahora resulta que acabarán ganando el pulso y acabarán consiguiendo que determinados sectores industriales de Estados Unidos se reactiven, precisamente porque se les empieza a comprar determinados productos por presión política. Y si eso ocurre, se traduce en inversión de Estados Unidos y por lo tanto fluye dinero hacia el dólar. Y el dólar se encarece. Y todos los emergentes, como es el caso de la lira turca, se debilitan. Pero además, Turquía tiene un contexto geopolítico diferente. Turquía, desde el año 2016, cuando tuvo ese intento de golpe de Estado, parece haber deshecho prácticamente sus relaciones con Estados Unidos. Es un país miembro de la OTAN que ha comprado o que ha hecho acuerdos de armamento con Rusia. Es un país de la OTAN que también ha criticado públicamente la postura militar que tomaba Estados Unidos en el conflicto sirio, diciendo verbalmente que el propio primer ministro Erdogan, que estaban perdiendo la paciencia con sus socios norteamericanos por el apoyo que daba de Estados Unidos a las facciones kurdas en el norte de Siria, que son reconocidas como terroristas por parte del gobierno turco. Y por último, los últimos mensajes que da el primer ministro de Turquía, lejos de tratar de resolver esta crisis, o lejos de tratar de negociar con el poder financiero global, que es los Estados Unidos, lo que hacen es decir, Erdogan decía, que todos aquellos que tengan dólares, incluso debajo del colchón, que los tengan donde los tengan, que los saquen y que se deshagan de ellos y que compren lira turca, porque el país lo necesita. Es un mensaje belicoso, es un mensaje desafiante contra el orden económico actual y contra el dólar.
Pues con todo este análisis nos quedamos. Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Suiquot. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde y haber participado en este análisis de los mercados. Gracias a ustedes, muchas gracias.